y Publicidad por la Universidad Complutense de Madrid, con amplia experiencia docente. Es responsable del diseño académico del máster en Comunicación Política y Gestión de Crisis y Emergencias de la Universidad de Nebrija, en el que imparte la asignatura de Desinformación en campañas electorales y fake news. Su labor investigadora se centra en la comunicación política e institucional, con especial atención a la desinformación en la región iberoamericana. Ha sido directora de comunicación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y actualmente es asesora de alianzas estratégicas en la Secretaría General Iberoamericana. Su ponencia lleva por título El fenómeno de la desinformación y las noticias falsas en contextos de polarización social en Iberoamérica. Desafíos para la seguridad individual e institucional, cuando quiera. Pues muchísimas gracias. Bueno, yo quiero reiterar el agradecimiento a la organización de esta jornada, especialmente bueno, al director, al subdirector militar del instituto y a Alicia por las facilidades también y porque este espacio de reflexión me parece imprescindible y cada vez más necesario. Y cuando decidí plantear este tema para las jornadas, perdón, no funciona. A ver, sí. Cuando decidí plantear este tema para la jornada, me parecía que era un tema que estaba muy en boga, que estaba muy de moda, pero que no sabía si podía encajar con el resto de ponencias. Y después de escuchar pues, ayer las múltiples temas que se plantearon y hoy también creo que encaja perfectamente y estoy muy, muy contenta de haberlo planteado en el principio, porque aunque es un tema que yo creo que vemos todos los días, que está muy presente todos los días, no tenemos la concepción o no lo vemos desde el punto de vista de la amenaza para la seguridad individual, pero también para la seguridad institucional de todo el mundo, de seguridad institucional global. La primera, cuando yo comienzo a dar clase, la asignatura de desinformación, en campañas electorales, la primera frase que les pongo es que una mentira galopará por medio mundo antes de que la verdad tenga tiempo de ponerse los pantalones. Y es una frase que yo creo que todos conocemos y que todos identificamos con Churchill, pero si buscamos un poco, vemos que es una desinformación histórica que está atribuida a Churchill, pero realmente la dijo el secretario de Estado de Roosevelt y Premio Nobel de la Paz, Cornel Hall. Es interesante ver que la desinformación, las mentiras siempre han existido, pero hasta qué punto esas mentiras nos afectaban a nuestra seguridad y ahora realmente sí que las sentimos como una amenaza real, bueno, pues que pueden hacer muchísimo daño. No quiero pararme mucho porque tengo la esperanza de que puedan leer el artículo, como hemos dicho, porque en 10 minutitos no es posible dar nada más que unas simples pinceladas. Entonces yo simplemente voy a contextualizar el tema y poner algunos ejemplos y llamar un poco a la reflexión. La importancia de la desinformación es un desafío contemporáneo, en eso estamos de acuerdo, pero hay muchísimos estudios que lo corroboran. Según el estudio de Global Disinformation Index de hace un año, los costos económicos de la desinformación son enormes, estimándose en más de 78.000 millones anuales en todo el mundo debido a la desestabilización de mercados, de salud pública y sobre todo de los procesos democráticos. El contexto de la desinformación es un problema real, sabemos que en todo el mundo, pero yo me voy a centrar en Iberoamérica primero porque es la región que más conozco por mi labor profesional y sobre todo porque estamos en un momento de ciclo electoral importante. Acabamos de salir de unas elecciones recientemente, la semana pasada en Panamá, hemos tenido las elecciones en Portugal, vamos a tener una elección en Uruguay y en México. Entonces van a ser unos años de ciclos electorales importantes y quería poner un poco sobre la mesa que esa situación de polarización que se da en la región y esa desinformación de la que nos alimentamos, pues son cíclicos y son reiterativos y nos vamos a encontrar con los mismos mensajes en prácticamente todos los países.
Y bueno, voy a poner 3 ejemplos que todos conocemos, son ejemplos muy comunes, muy claros y que además se han repetido. En Brasil, Brasil es el país que según las últimas encuestas internacionales está más preocupado por los bulos y las desinformaciones en el contexto político y electoral, pues principalmente por su experiencia. En el 2008 todos fuimos conocedores de esa batalla electoral sangrienta después de un momento de desestabilización política importante que originó muchísima desinformación que minó no solo a los candidatos, sino también a los partidos políticos. Se difundieron extensivamente noticias que afectaron principalmente a la percepción pública y a los candidatos. Vemos un par de ejemplos. El ejemplo del Partido de los Trabajadores, Haddad, no solo fue presentado como una persona débil, que de hecho lo mataron un par de veces durante las elecciones, sino como un comunista exacerbado que iba a convertir el país poco menos que en Venezuela y bueno, que iba a afectar su gobierno, en el caso de que gobernara, a lo que nosotros más el futuro de la nación, ¿no? Los niños. Es muy importante que veamos que toda la desinformación que vamos a analizar, que se analiza en el artículo, alude a aspectos muy emocionales, poco comprobables, pero muy emocionales y muy visuales, ¿no? En este caso, la referencia era a los niños y que a partir de los 6 años iban a recibir el kit gay, lo que llamaban el kit gay, que era promover la homosexualidad dentro de la escuela. En el caso de México, en las elecciones de 2018, bueno, hemos hablado de las elecciones de 2018 en Brasil, pero prácticamente los mismos bulos, las mismas desinformaciones se reproducen en el 2022, con la diferencia que ya habían vivido esta situación y la población estaba mucho más preparada, sobre todo a esas informaciones que recibían de sus familiares, de su círculo más cercano, sin una comprobación bueno, verídica. Estaban más pendientes de los medios de comunicación. En el caso de México, las elecciones de 2018 fueron otro ejemplo interesante. A AMLO, al actual presidente de México, también lo mataron hasta en 4 ocasiones durante el periodo electoral y se crearon muchísimas páginas web que se dedicaban exclusivamente a promover pues noticias falsas y bulos en las que se utilizaban palabras muy pretenciosas como sicarios. Otro ejemplo que quería poner en este caso y que creo que es interesante, aunque no solo se dio en el periodo electoral, sino que ha sobrevivido durante toda la legislatura de AMLO, es ataques reiterados a su esposa. En este caso decían que era la nieta del general Müller de la división de la SS y, bueno, un criminal nazi. Esto es porque en la investigación hemos observado que en la mayoría de los casos estas desinformaciones no solo atacan a los candidatos o a los políticos, sino a su círculo más cercano. Lo hemos visto en España, pero el mismo bulo que todos conocemos que se atribuye a Begoña Gómez, a la esposa del presidente, se atribuye a la mujer de Macron o se ha atribuido a Michelle Obama, que es... En fin, en el caso de Colombia nos vamos un poquito más para atrás, al plebiscito de 2016, porque el plebiscito, como saben, buscaba ratificar los acuerdos de paz con la FARC y fue fuertemente influenciado por campañas de desinformación. Curiosamente, estas campañas de desinformación no aludían exactamente al tema del plebiscito, sino a otros muchos como pues, que afectaban a la economía y el lema de esa campaña de desinformación que sí que se ha identificado que estaba orquestada más por instituciones más que particulares, era relacionar ese acuerdo con, bueno, pues con Venezuela y
una vez más, como vemos, reiteramos, una vez más con Venezuela o con políticas económicas que podían ser perjudiciales para el país. Y sorpresivamente afectó tanto al proceso electoral que la victoria del no fue bastante sorpresiva incluso para el gobierno. Evidentemente somos muy conscientes de que las redes sociales han afectado y han exacerbado esta difusión de desinformación. Somos conscientes que la desinformación, y con mala intencionalidad, ha existido siempre y siempre ha afectado a procesos electorales, siempre ha habido manipulación informativa en entornos políticos, pero evidentemente las redes sociales tienen una característica o nos atribuyen una característica que antes no teníamos. Nosotros somos tanto víctimas, receptores de esta información, como verdugos, somos los propios difusores de esa información. Muchas veces ante el desconocimiento, ¿no? Pero lo peligroso de esto es que esta desinformación nos llega desde nuestras redes más cercanas, de los que más confiamos, ¿no? La confianza, que precisamente que es lo que mina esta desinformación y estas noticias falsas, nos llegan desde personas o desde entornos que para nosotros son muy confiables, muy creíbles. Ese es el principal problema, que al minar nuestra credibilidad hacia procesos electorales, hacia políticos, hacia instituciones, esa pérdida de credibilidad o de fe viene desde entornos que nosotros confiamos y cada vez confiamos más. Estamos estableciendo lazos de conexión y de confianza en entornos muy polarizados, ¿no? No quiero pararme mucho, pero sí que voy un poco al fondo de la cuestión, que es cómo esta desinformación afecta tanto a la seguridad individual como a la seguridad institucional. Ejemplo de la seguridad individual, pues el mayor ejemplo, el más conocido, es el tema de la desinformación y la salud pública, ¿no? Que hemos vivido hace afortunadamente ya unos años, y en el caso del COVID-19, la circulación de la información falsa en ese contexto pues era razonable, ¿no? Había un desconocimiento total, y esa información falsa o sin verificar, esa desinformación, nos llegaba y en un momento en el que la sociedad estaba más vulnerable y mucho más crédula. Pero evidentemente las consideraciones o esas desinformaciones sobre el origen del virus, sobre los tratamientos, sobre la resistencia a las medidas sanitarias, hacen que en muchos países, pero bueno, hemos podido verificar el ejemplo de Brasil y otros países de Iberoamérica, esa desinformación promueve el uso de medicamentos alternativos, como en este caso la hidroxicloroquina, sabía que no me iba a salir, como tratamiento eficaz para el COVID-19, haciendo que haya un riesgo para la seguridad individual de aquellas personas que sí que lo tomaron como algo real y se lo autoadministraron. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que es contra la seguridad individual, pero también contra los sistemas oficiales de salud, al minar su credibilidad. Y nos centramos en la seguridad institucional y concretamente los procesos democráticos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una reflexión muy profunda sobre cómo esta desinformación y esta pérdida de credibilidad es muy difícil de recuperar. Las relaciones de confianza, sean las que sean, relaciones de confianza de amistad, eh, cuando se pierde la confianza es muy difícil recuperarla. Y si empezamos a desconfiar de todo, especialmente de las instituciones que tienen como misión y su razón de ser velar por nosotros, velar por nuestra seguridad, estamos creando una situación de falsedad. No sabemos, no vamos a poder discernir lo que es verdadero y falso. Simplemente vamos a tener opiniones. Y esto es muy, muy, bueno, es una amenaza que creo que no es comparable a absolutamente nada de lo que hayamos vivido anteriormente, porque además es una amenaza intangible, ¿no? Y que afecta a todo y a todos nosotros. En cuanto a las soluciones y estrategias para combatir la desinformación,
pues identificamos muchísimas a nivel global, a nivel de la Unión Europea hay muchísimas y a nivel Iberoamérica también. Vamos a dividir en cuatro tipos de estrategias, ¿no? Las estrategias institucionales, a través de legislaciones y políticas públicas, y aquí en este caso es pionera evidentemente la Unión Europea, que además actualiza continuamente su legislación y su reglamentación, porque también esta situación va cambiando y va evolucionando, y la colaboración multisectorial. Y quiero hacer mención expresamente al proyecto SOMA. Como estrategia educativa, la alfabetización mediática y digital es totalmente básica y cada vez más desde etapas más tempranas, porque la relación con los medios de comunicación, con las redes sociales, cada vez es más temprana. Pero sí tenemos que tener en cuenta que esta alfabetización mediática también se actualiza continuamente. Tenemos que tener formadores muy actualizados, muy formados y muy en cómo van evolucionando estos bulos y esta desinformación, no solo a nivel tecnológico, sino también a nivel comunicativo, a nivel de mensajes. Y quiero mencionar también iniciativas de participación ciudadana como verificadores ciudadanos, que es una iniciativa española a la que se han adherido pues, muchas instituciones públicas. En tercer lugar, como estrategia de innovación tecnológica, el desarrollo de herramientas automatizadas de fact-checking, que ahora mismo hay varias iniciativas a nivel global muy interesantes, pero que no son totalmente fiables en este caso, ya que se centran mucho en la verificación tecnológica y no tanto en el mensaje. Y por último, yo creo que es más importante la cooperación internacional y multisectorial. Y en este caso pongo un poco el ojo, el punto en Iberoamérica, porque hay muchísimas iniciativas a nivel federal, suele pasar, pero no hay una iniciativa regional que de alguna forma ponga sobre la mesa toda esa problemática, que es muy parecida en casi todos los países y que sabemos, somos conscientes de que además va a ser una situación que va a perdurar en el tiempo, al menos en los próximos años, por la situación de la región, ¿no? Y para concluir, unas reflexiones finales, no quiero pararme mucho porque realmente estas pinceladas era un poco llamar a la reflexión y, bueno, si tienen interés, a leer el texto, ¿no? Sabemos que la desinformación es una amenaza directa a la estabilidad y a la seguridad de nuestras democracias y tenemos que ser muy conscientes de ello. Tenemos que mantener una actitud de vigilancia constante y una acción decidida. Es muy importante que cada uno desde su punto, desde sus herramientas individuales, verifique esa información y de alguna forma propague esa desinformación. No propague esa desinformación, sino que luche un poco contra ella, ¿no? Evidentemente, estas fuerzas desestabilizadoras no podemos permitir que socaven la confianza pública en nuestras instituciones ni que distorsionen el discurso democrático, y es imperativo en este sentido fortalecer nuestras defensas a través de una mejor educación, políticas públicas robustas y una cooperación internacional y multisectorial efectiva. Para terminar, yo creo que es esencial que este diálogo continúe más allá de esta jornada y que siga siendo un tema de charla constante, también en nuestros espacios de trabajo, en nuestras escuelas, en las universidades, en centros como este de formación, porque es un tema que nos afecta a todos independientemente de nuestro campo de estudio y de trabajo. Y muchísimas gracias por todo. Pues muchísimas